Qué bueno es tener grupos como estos de adolescentes, de jóvenes, de matrimonios, de adultos mayores, de niños, para todas las edades. Usted busca y encuentra. Y eso es lo bueno. Pero no solamente busca y encuentra, sino lo lindo es formar parte y aportar y apoyar a cada grupo al cual usted pertenece. Y de la misma manera que hay grupos por edades, también hay grupos pequeños por asociación de lugares donde vive, por intereses, por afinidad, y se juntan, o lo que queremos es que la mayor cantidad de grupos puedan formarse y ahí estar discipulándose y ser un grupo pequeño, pero grande al mismo tiempo, en Cristo. Esto es lo que estamos tratando de impulsar, porque eso es la iglesia. Y después nos reunimos los domingos y festejamos. ¿Qué festejamos? Lo que vivimos en la semana, en los grupos pequeños y en los distintos grupos como el de adolescentes, que es tan lindo. Y hoy termina el mes de la amistad. No por eso vamos a terminar con la amistad, al contrario. Hemos hablado de la amistad para que a partir de ahora tengamos más amigos. Y a mí me gustaría, ya se fue Biondi, que repitiese el mensaje de esta mañana. Porque el mensaje en esta mañana habló de los amigos que no convienen, es decir, de los malos amigos. Y esto no es un invento que a Alejandro se le ocurrió, que hay malos amigos, como hay buenos amigos, están los más o menos y están los malos. Sino que la realidad es que como hay cosas buenas en la vida, hay cosas regulares y hay cosas malas, también hay amigos y amigos. Y esos amigos yo los pongo entre comillas, ¿me entienden, no es cierto? Y hay una historia en la Biblia que habla precisamente, porque hoy hablamos lamentablemente, no sé si son amigos, de los malos amigos. Bueno, los que parecen que son amigos y no actúan como amigos, sería la verdad. Pero sí, no queremos dejar de resaltar las amistades y los amigos que valen la pena. Y entonces el título del mensaje en esta noche es Amistades que valen. Obviamente voy a hablar de amistades que no valían. Y por contraposición, todo lo que estos hicieron es lo que realmente no debemos hacer. ¿Por qué? Porque haciendo eso no somos amistades que valemos. Y el libro de Job es un libro que muchas veces se habla, pero no se recalca el carácter y lo que los amigos, entre comillas, de Job dejaron en la vida de Job. Y yo quisiera leer el versículo 2. Job fue un hombre que era rico e importante, tenía hacienda, tenía hijos, tenía suegra, creo, bueno, no sé, no importa. Estaba bárbaro. Y entonces él vivía bien. Y dice la Biblia que todos los días ofrecía holocaustos a Dios en gratitud por lo que Dios le daba. Incluso sacrificaba holocausto a Dios por sus hijos, por si sus hijos habían hecho algo que él no sabía y que era algo que no era tan bueno, aún por las dudas también pedía perdón a Dios por sus hijos y ofrecía holocaustos, ofrenda a Dios. Pero un día, todo lo que tenía, todos sus hijos, todo, lo perdió todo, incluso su salud. Y entonces parece que esto corrió y llegó a oídos de 3 amigos de Job. Y dice así el capítulo 2, versículo 11, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar namatita, luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido a Job, por supuesto, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle.
Elifaz, Bildad, Zofar. Son los tres nombres de estos que desde la Biblia eran amigos de Job y que al enterarse de los problemas de Job se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, nos vamos a encontrar a tal hora, en tal lugar, y de ahí vamos a ir a la casa de Job para visitarle. Pero cuenta la Biblia que cuando llegaron a la casa de Job y estaban a una distancia prudencial, dice, el estado de Job era tal que no lo pudieron reconocer. Y dice que lloraron a gritos al ver la situación en la cual estaba Job. Un hombre que era próspero, y verlo en la situación en la que estaba, a ellos angustió el corazón. Y el corazón de ellos se angustió de tal manera que dice que no pudieron hablar y luego de llorar a gritos callaron por 7 días. Silencio total, es que no había nada que decir. ¿Qué es lo que podían decir ante semejante atrocidad, ante semejante calamidad en la cual había caído Job? Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta, pero no se las voy a dejar contestar, pero no importa, la pregunta va a estar. ¿Ustedes piensan que estos 3 amigos callaron porque eran prudentes? Porque vieron, a veces es mucho más prudente callar que hablar. ¿Ustedes creen que estos 3 hombres callaron porque eran prudentes? Bueno, la realidad es que si uno sigue leyendo el libro de Job, se va a dar cuenta que no fue por esto precisamente, de ninguna manera, sino que callaron porque no sabían qué decir. ¿Y a usted no le ha pasado que muchas veces ante ciertas cosas que pasan quedan mudos? Me dejó mudo, porque no sabemos qué decir, porque nos sorprende lo que está delante de nuestros ojos. Pasó lo mismo en la vida de estos 3 hombres. Y entonces esperaban que Job dijera algo, que les diera la puntita del ovillo para ver si podían sacar y entender por qué Job estaba en esta situación. Ellos esperaban que Job hablara primero para después ellos poder responderle. ¿Saben por qué? Porque en sus mentes había pensamientos no de bien, sino de juicio. En sus mentes había pensamientos de duda con respecto a su amigo que estaba sufriendo. En sus mentes había perversidad, sospecha y crueldad. Por eso es que no hablaron. Por eso es que estaban esperando que Job hablara para ellos poder responder. Ellos pensaban que lo que le estaba aconteciendo a Job era seguramente porque algo malo había hecho Job. Porque algo malo en su vida había acontecido que ellos no conocían. Algo que solo Job y Dios conocían y sabían. Y entonces la pregunta que ellos se hacían en su interior era, ¿es que Job será tan justo, tan bueno como la fama que tiene? ¿No será que Job está escondiendo cosas y muestra otra cosa de lo que él no es? Pensamientos que no expresaban porque tenían miedo, pues la reputación de Job era impecable. Pero cuando Job habló, les dio la punta para que ellos prendieran y para que ellos pudieran juzgar el dolor en Job. En vez de traer consuelo como buenos amigos, ellos golpearon, y ahora vamos a ver duramente, sobre este Job, este amigo dolido. Elifaz dijo lo que muchos creemos, o creen, yo no lo creo, o lo que muchos dicen, y lo que muchas veces se enseña desde los púlpitos, de las distintas iglesias, no solamente evangélicas, sino de otros credos, que el sufrimiento siempre es consecuencia del pecado. Y si sufrís es porque hay algún pecado que has cometido y que te lleva a ese sufrimiento. Que el golpe que estás recibiendo es producto de lo que has vivido.
Y entonces Elifaz le dice esto a Job, y en el versículo 5, en el capítulo 5, el versículo 17 de Job, él habla de que, y exhorta a Job a aceptar el castigo, y dice, he aquí bienaventurado es el hombre, ¿no tenemos la diapositiva hoy? Hoy no, bueno, lo vamos a perdonar al pastor. He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. ¿Qué va? ¿Ustedes se dan cuenta? Bienaventurado es dichoso al hombre que es castigado por Dios. Y entonces le dice, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es decir, sos un pecador y Dios te está corrigiendo. Bueno, aceptá la corrección de Dios. La realidad es que la Biblia nos enseña que muchas de las calamidades y de los problemas que pasamos es producto de nuestro pecado. Muchas veces sí, pero muchas veces no. En este caso no era así, porque Dios dice que era justo. Y sigue diciendo este Elifaz, este amigazo, este pingazo de amigo que tenía, en el capítulo 22, versículo 5, por cierto, dice, tu malicia es grande. Fíjense, de haber callado 7 días, todo lo que le está diciendo después, ¿no? Tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. ¿Ustedes qué piensan si un amigo les dice eso? Tus maldades y tu malicia es terrible, no tienen fin. ¿Qué van a decir? El pastor es un enemigo de mío. Si me puede pisar, me ve cruzando y viene con el coche, me pasa por arriba. Estos eran uno de los amigos de Job. Y dice en el versículo 21 del mismo capítulo, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Después de pegarle con un caño, le da un consejo. ¿Qué consejo? El consejo era bueno, tener paz con Dios. El tema es, ¿por qué le dio ese consejo? Y muchas veces nosotros somos amigos como Elifaz. Y sacamos la paja en el ojo ajeno, como dijo Jesús, y no nos fijamos en la viga que está en el nuestro. Pero vayamos al otro, Bildad. Este me suena parecido a otro, pero no vamos a hablar de eso. Hablaba igual que Elifaz, pero ahora en vez de echarle la culpa a Job, le echa la culpa a los hijos de Job. Y le dice que lo que Job estaba viviendo era porque sus hijos vaya a saber en las fiestas las cosas que harían. Cuando la Biblia, y esto muchas veces es tomado y predicado también desde nuestros púlpitos. Y entonces cuando un hijo tiene algún problema es porque el padre pecó. Y la maldad es hasta la 4ª generación, no sé cuántos disparates más se predican. La Biblia enseña que el hijo no pagará por la dentera del padre, ni el padre por la del hijo. Por lo tanto, este hombre Bildad ni siquiera conocía lo que realmente Dios enseña. Y entonces dice, tal vez tus hijos, Job 8:4, tal vez tus hijos pecaron contra Dios y Él los echó en lugar de su pecado. Él los metió donde debían estar. Y tú estás pagando por lo que ellos hicieron. Pero termina diciendo una verdad. Y yo digo, a veces decimos las verdades fuera de lugar y fuera de tiempo. Y cuando uno dice una gran verdad fuera de lugar y fuera de tiempo, no sirve para nada. Uno tiene que decir las cosas en el lugar justo y en el momento justo. Y las verdades en el momento justo ayudan al necesitado. Pero él le dice en un momento inoportuno, Job 25, del 1 al 6, solamente leo algunas frases de estos 6 versículos. Dice, él reconoce o le muestra la insignificancia del hombre y la grandeza de Dios. Y es bueno que cuando uno está en momentos difíciles, saber que tiene un Dios grande. Porque saber que uno tiene un Dios grande trae alivio al alma. Y entonces él le dice, el señorío y el temor están con él. Él tiene ejércitos numerosos, ¿quién los contará? ¿Sabes quién no está
¿Sobre quién no está su luz? Le dice. La luz de Dios está sobre todos. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Ni las estrellas son limpias, dice, delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano. Lo mató. Lo descuartizó. Pero le dijo las verdades. El hombre realmente es un gusano delante de Dios. Las estrellas empalidecen. Todas verdades, pero que no edificaron la vida de Job, porque no fueran dichas en el momento oportuno. Y para ahí aparece Zofar. Y yo digo, bueno, por ahí el tercero diga algo coherente. Claro, llevado por lo que decían los otros dos, Zofar siguió la corriente. Y entonces, para no desentonar, acusó a Job de hipocresía y además de maldad. El pastor hablaba esta mañana de los caretas. Dice Job capítulo 11, versículo 6, Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Qué tal? Yo la verdad que para tener amigos como estos prefiero enemigos. No sé ustedes. Estos eran los amigos de Job. Terrible. Y dice más adelante en el 11:13, y si tú dispusieses tu corazón como si el corazón de Job estuviese extraviado y extendieres a él tus manos. Es decir, estaba dando consejo de lo que Job vivía, sin darse cuenta de que sus consejos a los oídos de Job no llegaban. Así son los amigos. Así eran estos que muchas veces, y así somos muchas veces nosotros, que vamos a la casa de aquel que está golpeado y en vez de animarlo, en vez de amortiguar el problema que ellos tienen, le pegamos más duro. Y si estaba más o menos levantándose, lo dejamos nocao. O le pegamos el golpe de gracia. ¿Para qué otra cosa? Menos mal que estos fueron a ver qué le pasaba a su amigo Job. Ante tanta demostración de misericordia y amor de estos amigos, yo quedé perplejo. ¡Qué personajes! Pero gracias que Dios siempre provee. Y entonces, delante de estos amigos, había un hombre, un muchacho, no sé, que no se sabe quién era, que se llamaba Eliud. No era amigo de Job, ni tampoco de estos tres. Simplemente era un transeúnte, era alguien que pasaba por ahí. Y escuchó la conversación de Job, los reproches de los amigos y lo que Job le contestaba. Y entonces Eliud, en Job 37:5, dice la frase, entre otras cosas, la frase más acertada de todo el libro de Job hasta el capítulo 37. Y entonces le dice Eliud a Job, Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Es verdad, lo que le estaba pasando a Job era incomprensible. Nadie podía razonar por qué Job estaba sufriendo de la manera en que estaba sufriendo. Y muchas veces nosotros pasamos ante situaciones parecidas a la de Job. Y queremos comprender. Y entonces nos damos cuenta que no podemos entender. Porque hay momentos en la vida que son incomprensibles. Son tan incomprensibles como el mismo Dios que los permite. Porque ¿quién puede comprender a Dios? ¿Quién puede decir yo entiendo a Dios y todo lo que Dios es? Dios hace como quiere, en quien quiere, cuando quiere. Y aunque nosotros no lo entendamos, tenemos que tener la misma actitud, porque ahora voy a la actitud de Job. Porque yo empecé hablando de los amigos que valen, y hasta ahora estos tres, más vale perderlos que encontrarlos. Pero sí hay un amigo en este libro que sí valía la pena.
Y ustedes estarán pensando, equivocados. ¿Saben quién era el amigo que valía? Job. Porque Job sufre el dolor. Job escucha a estos amigos, entre comillas, y estos amigos llevan a Job a enfrentar a Job con Dios. Y entonces Job, en el dolor y ante la actitud de los amigos, incomprensible, que en vez de atraerle un abrazo, un cariño, una palabra de aliento, en vez de venir a sostenerlo, encima le venían a pegar. Él entonces no entiende en realidad bien lo que estaba pasando. Y él entonces empieza a hablar con Dios, empieza a reclamar por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Job lo expresa y dice, y empieza a hablar y a contender con Dios, y Dios empieza a mostrar lo que él es. Y que Dios no lo había abandonado. Y Dios le empieza a preguntar si él podía entender todo lo que Dios había hecho. Y Job se da cuenta que no entiende nada, ni siquiera la creación que tenía ante sus propios ojos. Muchas veces no podemos explicar lo que tenemos ante nuestros ojos y queremos explicar lo que no podemos ver. ¡Qué ignorantes! ¡Qué soberbios! Pero Job fue humilde ante Dios. Y él le dice a esos disputadores, porque así yo los llamo a sus amigos, y la Biblia los llama así, disputadores son mis amigos, mas ante Dios, dice Job, derramaré mis lágrimas. No fue por lo que los amigos le dijeron, sino fue por lo que había en el corazón de Job. Él entendió que la única manera de poder salir de esto era derramando sus lágrimas delante de Dios. Él veía o él le parecía que Dios lo había abandonado. Ya no lo escuchaba. ¿Cuántas veces nosotros, de la misma manera, estamos en situaciones difíciles y nuestros amigos, en vez de ayudarnos, nos golpean? Y entonces oramos y pedimos y clamamos y no encontramos respuesta, de la misma manera que Job no encontró respuestas. Y entonces empezamos a pensar, Dios me abandonó, la mano de Dios me soltó. Job lo expresa, oh vosotros mis amigos, no tenéis compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Porque la mano de Dios me ha abandonado. Pero qué bueno que es Dios. Dejó que Job soltara el rollo, como hacen los psicólogos, ¿viste? Hable, y vos hablás, y no sabés si el otro está durmiendo o te está escuchando. Bueno, después los resultados lo dirán. Y te hacen hablar. ¿Para qué? Para que vos descargues. Y entonces Job descargó todo lo que había en su interior delante de Dios. No solamente derramó lágrimas, sino que cuestionó por qué estaba viviendo para él injustamente. Y muchas veces nosotros somos iguales y nos dejamos acariciar por nuestra autoestima. Vieron que está de moda esto, ¿no? Y entonces, yo soy la víctima. ¿Y por qué me pasa solo esto a mí? Y después, cuando te das cuenta, le pasó a todos los que están alrededor, pero no importa, solo yo. Y así Job declaró delante de Dios y Dios esperó. Dios no abrió la boca, como un buen psicólogo. Y después que Job habló todo lo que se le ocurrió y que estaba tranquilo y estaba en condiciones de escuchar, el que habló fue Dios. Y Dios mostró su amor en la vida de Job. Y Dios le explicó y le hizo comprender que lo que le estaba pasando era algo que él no podía entender, pero que iba a ser para bien de él. Que todo estaba en el control de él. Que Dios tenía todo bajo control. La vida, la situación de Job y aún la de sus amigos. Qué importante es cuando uno logra entender esto. Job estaba convencido de su rectitud. Él creía que con su rectitud agradaba a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que con nuestra vida legalista estamos a la altura de decirle a Dios, Señor, mirá qué lindo y qué bien que me porto? No estaba tan equivocado. Dios amaba a Job
Dios reconocía a Job, pero nunca alcanza. Por eso aquel amigo le dijo, las estrellas empalidecen delante de la gloria de Dios. Como queriendo decir, aún nuestras buenas obras empalidecen ante la demanda de la justicia de Dios. Y así es que estaba viviendo Job la vida. Y Job se da cuenta y reconoce su ignorancia, su autoestima, su autojustificación, su autosuficiencia, lo cual los estaban engañando. Él los deja de lado y escucha la voz de Dios. Y entonces Job se arrepiente, reconoce y deja de despotricar, como hacemos muchas veces nosotros. Saben, yo aprendo algunas cosas de esta historia. La primera es que nos enseña cómo ser buenos amigos y cómo comportarnos con nuestros amigos. Saben, el problema es que somos tan legalistas, somos tan perfectos, que cuando nuestro amigo se equivoca, en vez de hacer como hizo Dios con Job, restaurarlo, empezamos a decirle, vos, lo que pasa, que esto, aquello, en vez de traerle amor, le traemos juicio. Yo digo que bueno es aprender del pastor Chirico, que siempre a la salida te da un abracito terapéutico. Yo pienso cuánto Job habrá ansiado y esperado que alguien de estos que eran amigos de él, al acercarse, en vez de preguntarle y condenarlo, lo hubiesen abrazado y en silencio lo hubiesen acompañado en su dolor. ¿Cuánto habrá necesitado Job de esa mano cariñosa? Y lo único que consiguió de sus amigos es juicio y condena. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? ¿Cuántos grupos se habrán roto en la iglesia por el viste lo que hizo? ¿Viste lo que dijo? Y tan rápido se puso de novio con otra o con otro. Es que no era bueno. En su interior habría. Y siempre estamos viviendo de juicio en juicio. ¿Saben? Dios nos invita a ser como Él es. Dios nos invita a ser como Jesús fue. Jesús se encontró con una mujer samaritana. Esta mañana hablábamos en la clase de adolescentes. Y Él no le dijo le dijo, sí, 5, pero para mostrarle que Él sabía de su vida. 5 maridos has tenido y el con el cual vives no es tu marido. Pero después de hablarle de que Él era el agua de vida y que Él podía traer consuelo a su vida, Él le dijo, no la mandó al primer marido, sino la mandó al hombre con el cual estaba viviendo. No condenó esa situación y le dijo, dile que has encontrado al Cristo. Y la mujer fue y volvió con ese que no era ni su marido y también él encontró a Cristo. Qué bueno es cuando obedecemos el cariño de Dios. Jesús había muerto, pero había resucitado y sus discípulos se habían ido a pescar. Qué amigo Jesús. Dice que Jesús, en vez de reprocharles, los fue a buscar nuevamente. Igual que nosotros, ¿viste? ¡Ja! Me dio vuelta la cara. ¡Ja! ¿Sabés qué? Este muerto va a venir y no lo voy a mirar. ¿Qué se cree que es? Jesús, que es Dios, fue traicionado por Judas. Y él solamente en el momento de la traición le dijo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Simplemente para ver si podía recapacitar del error. Se lo habrá dicho con tanto cariño que en el corazón de Judas no hubo oportunidad, sino que no se arrepintió y el remordimiento hizo que se ahorcara.
Pero Jesús lo dijo de la misma manera que cuando miró a Pedro, que lo había negado. Dice que lo miró de tal manera que Pedro tuvo que salir y llorar amargamente, porque el maestro, el amigo, había sido traicionado por él. Y Jesús lo va a buscar a la playa y lo encomienda a que no solamente lo siga, sino que haga el trabajo de cuidar a las ovejas de él. Es decir, aún lo jerarquiza. No se acordó del fracaso y de la negación de Pedro. El amor de Jesús, el buen amigo, resaltó aún aquel que lo había traicionado y que se había portado mal. ¿Sabes cuántos amigos se han portado mal contigo? No importa cómo te has portado tú con tus amigos. Te voy a ser víctima en este momento. ¿Cuántos te han dañado? La pregunta es, ¿cómo has reaccionado? ¿Qué hay en tu corazón con respecto a ellos? Está esa bronca, como hacen los tanos, ¿viste? Esta me la paga. O está el amor de Cristo que te dice, anda a buscarlo, es tu amigo. Merece tu perdón. Tú tienes que ser un amigo que vale, no un mal amigo. Y la historia de Job termina de lo más brillante. Y todos dicen que termina brillante porque después que le pasó todo esto a Job, y todos terminan así, por lo menos yo todos los mensajes que escuché, yo quiero cambiar un poco, recibió el doble de lo que tenía. ¿Qué me importa a mí si recibió mucho o poco de lo material? El libro de Job termina brillantemente, porque Job declara algo y Dios le encomienda otra cosa. Job dice, yo te había escuchado o te conocía porque había escuchado de los que otros hablaban de ti. Dice, pero todo esto que viví me ha enseñado no a escuchar, sino a verte. Dice, ahora mis ojos te ven. Él declara que todo lo que hacía era por el conocimiento de lo que otros le habían dicho. Pero dice, ahora tú estás dentro de mí y entiendo porque te veo. Y ante esta declaración, Dios, por eso es brillante para mí. Dios, que estaba enojado con los amigos de Job, porque Dios no estaba contento por lo que los amigos habían hecho con él, le dice a Job, anda, sacrifica por tus amigos. Y dice que Job, después de haber recibido de estos tres, ¿no? Eran los tres mosqueteros, bueno, el otro pobre Aliú era D'Artagnan, el más interesante, que le habían dicho de todo y que habían ahondado y que habían golpeado en la calamidad que él estaba sufriendo Job. Dice, Job los perdonó y sacrificó por estos amigos, entre comillas, y pidió por ellos el perdón de Dios. Es alguien que me hace acordar a Jesús, que también golpeamos, negamos con nuestras actitudes, que también negamos con nuestra manera de vivir y muchas veces con nuestra boca. Y sin embargo, él dijo, yo pongo la vida por ustedes. Y no hay mayor amor que al amigo que pone la vida por ellos. Cristo puso la vida por ti. Cristo no vio que eras pecador. Cristo no te vino a señalar porque pecaste, tenés esta condena, el que hace esto como era en la ley de Moisés. Cristo dijo, yo vengo a poner mi vida por ti. Yo vengo a ofrecer holocausto a Dios para que tú seas apto delante de su presencia.
Ahora, ante tal ofrecimiento de amor, amistad que vale, esta es nuestra respuesta. La pregunta en esta noche con la cual quiero terminar es, ¿cuál es tu respuesta a la invitación de amor de Dios? Has de valorar la amistad de Jesús, amistad que vale, o has de dejarla correr. Tengo tiempo para más adelante. Y esto lo hablo más para la gente de arriba, la gente más menuda. Los de acá abajo ya decimos, tenemos poco poco hilo en el carretel. Pero tal vez aquellos que son jóvenes todavía piensan, vaya a saber cuánto me falta. Sabes, no importa lo que te falte, porque aún si te falta mucho, lo mejor es empezar a vivir hoy una amistad que vale la pena vivirla. Cristo te ofrece su amistad. No la rechaces. Si todavía no eres amigo de Jesús, si solamente lo conoces de a oídas como lo conocía Job, yo te invito en el nombre de Jesús, porque Él te lo está pidiendo. Sé mi amigo. Conóceme tal cual soy. Yo quiero compartir contigo toda la vida. Momentos de alegría y momentos de tristeza. Momentos de angustia, momentos de felicidad. Yo quiero vivir contigo y quiero ser tu amigo. Que realmente cada uno de los que aquí estamos en esta noche podamos decir, Jesús, gracias por tu amistad. Vale la pena ser tu amigo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y yo quisiera cantar ese himno, esta canción, Yo quiero verte, pero no lo vamos a hacer. Vamos a dejar que los que... ¿Se puede esa? Yo quiero ver... No, no se puede. Bueno, no importa. No soy como Alejandro, que él, viste, te lo dirige, te lo hace, pero yo quiero verte, Señor. Realmente que cada uno de los que aquí estamos podamos terminar este mes de la amistad, teniendo a Jesús, viendo a Jesús como el gran amigo de nuestra vida. Dios nos bendiga.